Amén. Este es el día que Dios ha preparado para que juntos podamos saborear, para que juntos podamos entender, para que juntos podamos degustar de la palabra del Señor. Amén. Y como dice la pastora Cari, estoy emocionada. Estoy emocionada de hablar con ustedes de la palabra. Estoy emocionada de compartir con ustedes lo que el Señor tiene para todos nosotros en su palabra, en este libro, porque Él es este libro, porque Jesús es la Biblia y la Biblia es Jesús. O sea, Él es el verbo hecho carne, ¿verdad? Él es quien los profetas, hablaron, de quienes ellos escribieron. Jesús es, pero luego se hizo carne. Por eso el verbo, lo que estaba escrito, se hizo carne. Amén. Entonces hoy quiero compartirles acerca de Él, porque la palabra es para eso, es para que conozcamos más a Jesús, es para que conozcamos más a Dios, es para que conozcamos más al Espíritu Santo, es para que conozcamos más su plan y es para que sepamos qué parte nosotros tenemos en la obra del Señor. Amén. Y para dar inicio, como saben, tenemos un tema en el mes y estamos hablando del libro de Efesios. Amén. Y vamos a dar hoy una introducción rapidita de lo que es el libro de Efesios. Así que los que tienen lápiz y papel o su celular, si pueden anotar, anoten, porque eso les va a ayudar más adelante a ustedes a afianzar todo lo que nosotros hablamos acá y después ustedes puedan repasarlo en sus casas. Entonces vamos a dar una introducción acerca del libro de Efesios. Todos recuerdan el mensaje que el pastor nos predicó el domingo pasado. Estábamos hablando de Efesios 6 y él habló del inicio y él habló de la primera parte, pero quiero hacer énfasis en un poquito de todo el libro de Efesios y lo vamos a ver rápidamente. Tal vez sientan esto como una clase, pero es muy importante para que tengamos hambre, y esto va, yo sé y estoy segura que esto va a despertar hambre en ustedes por querer leer más de este libro. Amén. Vamos a ver la introducción al libro de Efesios. El libro de Efesios es un libro que fue escrito por el apóstol Pablo. Cuando él lo escribió, él estaba en la prisión en Roma, aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Pablo estaba en Roma cuando él escribió a esta iglesia. Ahora, ¿para quién escribió Pablo? Estos son los datos generales que yo les estoy dando. Estos que ustedes ven acá. ¿Para quién escribió Pablo este libro? Lo escribió para los creyentes en Efeso y posiblemente para otras iglesias que estaban en Asia Menor. Cuando Pablo estaba preso, ¿verdad? Dios le dio esta revelación acerca de todo lo que está escrito en Efesios para este tipo de personas, para este tipo de iglesia. Ahora, ¿cuál era el contexto que había en Efeso? Efeso era una ciudad, por eso el libro era para los efesos. Y el libro para los efesios, perdón. Y el libro de Efeso fue escrito para ellos, porque en esa ciudad había mucha influencia del Imperio Romano. También eran famosos por el templo de Artemisa. Este es un templo que era considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En este templo pues se adoraba a los dioses, no se adoraba al Dios de Israel, sino que se adoraba a los dioses. Estaba muy marcado por el paganismo, la magia, la idolatría y el ocultismo. Esto era lo que pasaba en esa ciudad. La mayoría eran idólatras, practicaban la magia, practicaban el ocultismo, estaban muy separados de la realidad que Dios tenía. Pero Pablo predicó allí más de 2 años y fundó una iglesia fuerte. Aquí les pongo una referencia que es Hechos 19. Si ustedes quisieran saber más de esta iglesia o de estos creyentes de Efesios, ustedes pueden leerlo en el libro de Hechos 19 y ahí habla de todo lo que yo les estoy diciendo. Ahí habla cuando Pablo está en Efesos, ahí habla cuando Pablo predicó, ahí habla cuando Pablo se encuentra, ¿verdad?, con un hombre que hacía conjuros, y ahí ustedes lo pueden leer todo para que ustedes entiendan más el contexto de este libro.
Pablo estuvo en Efesos predicando por más de 2 años, y ahí fue donde él fundó una iglesia fuerte. Ahí fue donde él levantó la iglesia de Cristo. Ahí fue donde él predicó y las personas empezaron a creer en Cristo. Amén. Y luego de eso quiero hablarles del propósito de la carta de Efesios. La carta de Efesios tenía un propósito específico. Si recuerdan anteriormente, habían 2 pilares importantes en este libro, que es la doctrina y la práctica. Pablo escribió acerca de estas cosas en ese libro, porque él quería enseñarle a los efesios la doctrina y la práctica, porque eran una iglesia nueva, casi como nosotros, ¿verdad? Que estamos poniendo las bases para poner un fundamento de cómo nosotros vamos a desarrollarnos en la vida cristiana. Ellos eran una iglesia nueva, entonces Pablo les habló de doctrinas, pero también les habló de prácticas. Entonces, el propósito de esta carta era recordarles a ellos la identidad en Cristo y las riquezas espirituales que hay en Él. Ese era uno de los propósitos. Otro de los propósitos era unir a judíos y gentiles en un solo cuerpo, que es la iglesia, que es la familia de la fe, que somos todos nosotros, perdón. Y ahí, si ustedes leen los primeros capítulos de Efesios, ustedes van a encontrar todas estas cosas que yo les estoy diciendo. Recuerden que vamos a hacer énfasis en Efesios 6, pero yo les estoy haciendo un recorrido o un breve resumen de todo lo que hay en el libro de Efesios. El libro de Efesios también nos hace el llamado a tener una vida digna, una vida santa y práctica, reflejando la fe en lo cotidiano. Esto nos habla también el libro de Efesios. Y quizás ustedes digan, pero ¿y usted cómo sabe todo eso? ¿De dónde lo sacó? Esto es en realidad lo que hay en la Biblia. Lo que pasa es que muchas veces no lo entendemos porque tal vez nuestros corazones o nuestros ojos están velados. Hay un velo que no nos deja ver la revelación que Dios tiene para nosotros. Amén. Ahora, el libro de Efesios tiene una estructura. Del capítulo 1 al 3, ustedes van a ver toda la doctrina. Van a ver lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Aquí, cuando ustedes lean el capítulo 1, 2 y 3 de Efesios, van a ver los fundamentos. Van a ver todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que debemos de creer en todo lo que nosotros somos. Debemos de creer en Cristo. Y si ustedes van ahí a su Biblia, les quiero pedir que los que andan Biblia, abran su Biblia y puedan hojear todos los libros. Ahí ustedes ven bendiciones espirituales en Cristo. Cada uno de los capítulos, ¿verdad?, tiene su nombre y ustedes pueden ver ahí el espíritu de sabiduría y revelación. Esa es una de las doctrinas, es uno de los principios que ellos tenían. También pueden ver que somos salvos por la gracia. Ese es un fundamento que nosotros debemos de tener como creyentes, que somos salvos por la gracia. No somos salvos porque lo merecemos, sino somos salvos porque Él dio la vida y Él nos ama y por eso somos salvos, no porque lo merecemos. Amén. Ese es un fundamento que Pablo le enseñaba a todos ellos. Otro fundamento que les enseñaba es que teníamos que reconciliarnos por medio de la cruz, por medio de Jesús. Y también Pablo habla del ministerio a los gentiles, porque en ese tiempo, pues no nos vamos a meter en tema, pero en ese tiempo había mucho pleito entre los gentiles y entre los que eran de la casa. Entonces, él les enseñaba que todos somos una misma familia en Cristo Jesús, porque en Él se reúnen todas las cosas y para Él son. Amén. Entonces, Pablo les enseñaba todas estas cosas. Por eso tiene esta estructura el libro, la doctrina, lo que somos y lo que nosotros tenemos en Cristo. Y luego del capítulo 4 al 6, Pablo les habla de lo práctico, cómo vivir esa realidad. Todo lo que él ya les enseñó, cómo lo van a poner en práctica, cómo van a vivir en eso. Entonces, si ustedes leen del capítulo 4 al 6, van a encontrar la unidad del Espíritu, van a encontrar la nueva vida en Cristo, van a encontrar que tenemos que andar como hijos de luz. Si se fijan, todo esto es práctico, ¿verdad? A veces la Biblia no solo es de que, ay, qué lindo lo que me está diciendo. No, Dios le está diciendo que lo haga.
Y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, recuerden que del capítulo 4 al 6 todo es práctico. Del 1 al 2, al 3, perdón, todo es doctrina. Y lo práctico es cómo lo vamos a aplicar nosotros a nuestra realidad. Amén. Luego está el capítulo 6, que ya lo vamos a desglosar en la parte que hoy pues vamos a hacer partícipes todos de esto que el Señor sé que nos quiere hablar. Ahora, los temas principales que tiene este libro, como les mencionaba antes, son las riquezas espirituales del creyente, que nosotros somos escogidos, somos redimidos y somos sellados. La unidad en Cristo, que somos un solo cuerpo, como ya les mencionaba anteriormente. La nueva vida en Cristo, que es el amor, la pureza, la luz y la sabiduría. Y también este libro nos habla del orden en la familia y la vida social, ¿verdad? Así que si alguno de ustedes necesita llevar a práctica el orden en la familia, lea Efesios capítulo 5 y 6. Porque ahí está el orden que Dios estableció para la familia, para que usted se comporte dentro de su familia y en su entorno social. Y el último tema es la armadura de Dios, cómo nosotros vamos a enfrentar la guerra espiritual. Y eso es lo que se está predicando este mes en esta iglesia. Amén. Y pues el tema que yo les traigo hoy, si recuerdan, anteriormente el pastor nos predicaba lo que dice la palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque dice el 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Eso nos predicaba el pastor. Y yo hoy quiero hablarles de un tema que es la verdad que nos sostiene. Y hoy quiero hablarles de Efesios 6:14. Dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Pero antes de eso, quiero que nos vayamos al versículo 13. Si tienen ahí en sus Biblias, en el versículo 13, dice la palabra. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y quiero hacer énfasis aquí en la palabra cuando empieza diciendo por tanto. La Biblia no es difícil de entenderle. Parece que sí, pero no es tan difícil. Solo es de que tengamos amor y pasión por querer entenderla. Y solo es que le pidamos ayuda al Espíritu Santo para que Él nos revele su palabra. Amén. La Biblia el versículo comienza diciendo por tanto. Y nos vamos a detener en esas dos palabras. Por tanto, cuando la palabra de Dios, ustedes la empiezan a leer y les diga, por tanto, porque van a encontrar otros versículos que les empiecen a hablar de esa manera, que digan por tanto. Cuando en la palabra ustedes encuentren, estas dos palabras, por tanto, significa que nosotros debemos de reconocer todo lo anterior que está arriba del versículo y que debemos de ponerlo en práctica. Es una advertencia. A usted le está diciendo, por tanto, entonces significa que prácticamente Pablo les estaba diciendo, entonces ustedes tienen que hacer estas cosas. Entonces ustedes tienen que llevarlo a la práctica. Amén. Entonces el versículo 13, antes del 14, que es del que vamos a hablar, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Entonces no les está diciendo solo para que ustedes lo lean y digan, ay, qué bonito esto de la armadura de Dios. No, sino que dice, tomad toda la armadura de Dios. O sea que Pablo le estaba diciendo a los efesios que ellos lo que tenían que hacer era tomar la armadura de Dios, ponérsela, llevarlo a la práctica. Y a veces es bien difícil decir cómo yo me voy a poner la armadura de Dios si esto es algo que no se ve. No es como que yo voy a agarrar un casco y me lo voy a poner todos los días y voy a salir de mi casa así. Y a veces eso es lo que se nos hace difícil. Pero la palabra dice que nosotros actuamos por fe.
actuamos por lo que creemos. Amén. Entonces usted todos los días despiértese pensando, por tanto yo tengo que usar la armadura de Dios. Amén. Yo tengo que vestirme con la armadura de Dios. Entonces recuerden siempre, y quería hacer énfasis en eso y espero que se los esté explicando de la manera más fácil, pero que quería hacer énfasis en esto, que ustedes siempre recuerden que esto prácticamente es una orden que Dios nos está dando. Y no es solo porque Dios quiere que así lo hagamos, sino que es por nuestro bien. Es porque cuando usted lleva a la práctica todo lo que Dios todo lo que Dios le dice a través de esta palabra, usted es una mejor persona, usted es un mejor creyente, usted es un mejor cristiano. Usted es una persona que puede estar listo para los ataques del enemigo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice: por tanto, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Amén. Y el mensaje que yo les traigo hoy, pues, lleva por nombre la verdad que nos sostiene. Amén. Recuerden que anteriormente yo les decía que Pablo quería enseñarle doctrina y práctica a los efesios. Y Dios quiere que hoy nosotros aprendamos doctrina, pero que también llevemos toda esta doctrina a la práctica. Y la verdad debe de ser un pilar fundamental en cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Una frase que a mí me gusta mucho es que la Biblia explica la Biblia. Porque la misma Biblia nos dice que Él es la verdad. Pero también la Biblia nos dice que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Amén. ¿Y con qué vamos a ceñir nuestros lomos? Con la verdad de Cristo. Pablo también usaba la imagen del romano para que los efesios entendieran el mensaje de usar la armadura de Dios. Amén. Y queremos hacer énfasis en eso. Si se fijan ahí en las pantallas hay una imagen de un soldado romano. Yo creo que si Pablo viniera hoy en estos tiempos a decirnos a nosotros, miren, vístanse pónganse el cinturón de la verdad, nosotros diríamos, ¿qué es eso? No le entiendo qué está hablando. Pero ese era el soldado que todo el pueblo de Dios miraba día a día, hora a hora, minuto a minuto. Esa era la imagen que ellos conocían. Eso era lo que ellos entendían, porque los romanos eran un régimen que querían interponerse en todo. Eran un régimen que querían meterse, ¿verdad?, por los ojos, por los oídos en todas las personas. Entonces los efesios conocían esa imagen del soldado romano. Por eso Pablo les decía, vístanse con la armadura, no de los romanos, sino con la armadura de Dios. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque así vamos a poder entender por qué Pablo les estaba diciendo estas cosas. Pero la palabra es tan transformadora, la palabra es tan real, es tan viva, que no solo se queda ahí, sino que hoy esto que Pablo le decía a los efesios, lo podemos aplicar nosotros a nuestras vidas. Amén. Y Pablo les decía, cíñanse los lomos con la verdad. Si ustedes se fijan, los romanos tenían acá un cinturón como una faja. Entonces Pablo usaba esta armadura para explicarles a ellos la armadura de Dios. Y él le decía, Pablo les explicaba y les decía, pónganse el cinturón, que significa la verdad. El cinturón era lo primero que se ponían los romanos. Y si se fijan, con el cinturón, ellos sostenían el traje, su túnica, y ahí sujetaban su espada para que ellos pudieran estar listos para la pelea, ¿verdad? Y eso les ayudaba a que ellos tuvieran libertad de movimiento. No tenían por qué andar cargando una espada, porque tenían puesta la espada en el cinturón. Entonces Pablo les decía,
Cíñanse con el cinturón de la verdad, ¿verdad? Y Dios hoy quiere que nosotros hagamos esto, que nos pongamos el cinturón de la verdad. Y quizás ustedes dirán, pero ¿cómo agarro una faja y me la pongo y esa? No, sino que lo hagamos en nuestros corazones. Que nosotros pongamos un cinturón de la verdad en nuestros corazones. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? La espada de los romanos es una espada real, ¿verdad? Una espada que corta. Pero ¿cuál es nuestra espada? La palabra. La palabra de Dios es nuestra espada. Entonces Dios nos está haciendo un llamado hoy a que nosotros podamos ponernos el cinturón de la verdad en nuestros corazones. Que ahí mismo en nuestros corazones ajustemos su palabra como una espada que nos va a ayudar a que cada día nosotros podamos combatir las acechanzas del enemigo. Amén, porque la espada que nosotros tenemos es su palabra. Con ella nosotros podemos derrotar todas las cosas malas que vengan del enemigo. Con ella nosotros podemos cambiar nuestras vidas. Con ella nosotros podemos ser libres de la opresión del enemigo. Con la palabra nosotros podemos ser libres de los miedos, de los temores. Con la palabra nosotros podemos ser capaces de dejar los vicios. Con la palabra de Dios nosotros podemos ser capaces de tener familias felices, hijos sanos, hijos llenos de la presencia de Dios. A través de su palabra nosotros podemos encontrar una fuente inagotable. Amén. Y tal vez usted muchas veces diga, pues es que yo he tenido tantos encuentros con Dios, pero a mí nada me cambia. Pero esto sí lo puede cambiar, la palabra de Dios. Porque Él es la palabra, amén. Él es el verbo que se hizo carne, amén. Y para seguir adelante, pues cuando el soldado estaba sin cinturón, eso significaba que él estaba en desorden, que él tenía debilidades porque no tenía dónde poner su espada y que él iba a tropezar porque el cinturón ajustaba todo su traje. Entonces, si el soldado se movía, se podía enredar en el traje y podía perder estabilidad, podía tropezarse. Entonces, cuando nosotros estamos sin el cinturón de la verdad, sin la palabra de Dios, estamos en desorden. Estamos inhabilitados y estamos en tropiezo, amén. Y a veces nosotros decimos, es que yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo sigo a Jesús, yo lo amo, yo oro 5 minutos en la mañana y no me va bien en mi vida. Pero no lo conocemos porque no leemos su palabra. Y esa es una gran debilidad que tenemos los cristianos y en realidad yo también me incluyo, porque muchas veces pasan días y no he leído su palabra. Y sí le he pedido 1000 cosas porque yo tengo muchas necesidades, igual que ustedes, ¿verdad? Amén. Tenemos muchas necesidades y yo le he pedido 1000 cosas, pero no he leído que en su palabra Él me dice que Él es mi proveedor, que Él es mi provisión. Entonces ando temblando. Amén. Entonces la palabra, la verdad, tiene que ser un cimiento, tiene que ser una doctrina que sostenga nuestras vidas. Porque la verdad en la vida espiritual nos va a sostener. La verdad, en la vida espiritual nos va a afirmar y nos va a dar preparación para que nosotros estemos listos para la batalla. Amén. Por eso Pablo les decía, cíñanse sus lomos con la verdad. Entonces, a esos hombres hoy que están en este lugar, yo les digo hoy, cíñanse sus lomos con la verdad. Amén. Cíñanse sus lomos con la verdad, porque esto, y no sé por qué yo no lo tenía preparado, ¿verdad? Pero quiero decirle a los hombres que Dios me pone eso en mi corazón, que les diga que se ciñan los lomos con la verdad, con la palabra. Que no hay lucha, que no hay batalla, que Dios no les ayude a librar sin su palabra. Pero con su palabra todo es posible, amén. Y no importa si están pasando situaciones difíciles en sus matrimonios, con sus hijos, económicamente, Dios los va a sostener a través de la palabra. Amén. Y cualquier duda, cualquier necesidad que ustedes tengan, agárrense de la palabra de Dios. Porque si la verdad de Cristo sostiene sus hogares, sus esposas y sus hijos van a tener unas familias consagradas al Señor. Amén. Así que pónganse
el cinturón, no los pantalones, el cinturón de la verdad. Y mujeres también hagámoslo porque lo necesitamos. Necesitamos tener como cimiento la verdad de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y ahora quiero hablarles, creo yo que me entendieron el sentir que tenía Pablo de hablarles acerca de la armadura. Y hoy solo vamos a ver la verdad. Los siguientes domingos vamos a ver todo el resto de la armadura. Así que no se lo vayan a perder. Entonces vamos a seguir ahora. Yo decía, Señor, pero si yo me pongo el cinturón, solo tengo un versículo. ¿Y qué más quieres decirnos? ¿Y qué más decimos de un versículo que me tengo que ceñir con la verdad? Y yo pensaba en cómo aplico esto que Pablo predicaba, cómo lo aplico hoy a mi vida. ¿Cómo lo aplico hoy en el 2025? Porque, o sea, ¿hace cuánto Pablo le habló a los efesios de la armadura de Dios? Hace miles de años. Después de la muerte de Cristo les habló. Hace miles de años. Y yo decía, pero ¿y yo cómo lo aplico hoy a mi vida? ¿Cómo lo aplico hoy a mi vida? Ceñirse. Entonces, yo pensaba en aplicaciones prácticas que nosotros podemos poner en práctica en nuestras vidas. El número 1 era ceñirse con la verdad en medio de la información falsa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en nuestros tiempos. Ahora, ¿qué significa ceñirse? Porque a mí esa palabra se me hace muy difícil de entender. Entonces, ceñirse significa apretar, ajustar, ¿verdad? Cuando usted se pone una faja, se la pone porque el pantalón le queda grande y si no, se le va a caer. Entonces, se ajusta, se aprieta, ¿verdad? Las mujeres ponen faja para que les apriete, hay otras cosas, pero para que me entiendan en el contexto de vida de nosotros. Entonces es ceñirse, es apretar, es ajustar. Entonces, ¿cómo lo aplico yo hoy? Bueno, primero debo de ajustarme, debo de apretarme con la verdad en medio de la desinformación falsa. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que hoy en día nosotros estamos rodeados de noticias falsas, de muchas redes sociales llenas de apariencias y de engaños, llenas de cosas con la inteligencia artificial que ya no sabemos si es verdad, si es falso, si pasó hoy, si pasó ayer. Entramos en confusión porque no sabemos. Y quiero decirles que en realidad nosotros estamos en una temporada donde el engaño empieza a crecer. La Biblia dice que en el final de los tiempos, y ustedes si han leído Apocalipsis, la Biblia habla del anticristo. O sea, lo contrario de Cristo. Cristo es nuestra verdad. El anticristo es la copia de Cristo. Es lo falso. Entonces, dice la palabra, ¿verdad? Que los días van a empezar a ser más malos. Que los hombres van a empezar a ser más malos, van a empezar a ser amadores de sí mismos. Por eso vemos tantos problemas en las iglesias, ¿verdad? Porque ¿dónde van y la Biblia habla de los falsos profetas? Los falsos profetas no van a salir del centro, o sea, no van a salir, como les digo, del mall, van a salir de la iglesia. Amén. Entonces, hoy en día tenemos que ceñirnos, apretarnos con la verdad, porque en medio de tanta falsedad tenemos que saber cuál es la verdad, porque la Biblia dice que que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Pero si usted no ha leído eso en la palabra, a usted le van a decir, no, Él murió y no resucitó, amén, van a decir algunos. Porque no han leído la palabra, porque no entienden la palabra. Entonces tenemos que ajustarnos con la verdad. ¿Y dónde vamos a encontrar la verdad? En la palabra de Dios. Y así es como nosotros debemos de aplicar la armadura de Dios en nuestras vidas. Ajustarme todos los días con la verdad. Y yo quiero preguntarle hoy, ¿con qué verdad está viviendo hoy usted? ¿Con qué verdad está viviendo? ¿Quién es la verdad en la que usted está creyendo? La verdad es relativa. Eso significa que la verdad puede ser cualquier cosa. Mi verdad puede ser que yo
vivo en las lomas, en un castillo, en una torre, o que tiene torres con ascensores. Y en realidad puede ser que viva en otro lado, pero esa puede ser mi verdad y ninguno de ustedes me puede decir que es mentira. Esa es la verdad relativa, pero la verdad de nosotros los creyentes no puede ser relativa, porque nuestra verdad es Cristo Jesús. Amén. Nuestra verdad es que Él murió, es que Él resucitó, es que Él nos quiere preparar como iglesia para que nosotros estemos listos. Porque dice la palabra que muchos van a flaquear porque no van a estar listos con la verdad. Y yo no quiero como infundirles temor, pero sí. Pero sí, ¿verdad? Que estemos listos. Que seamos como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. Que nosotros vayamos entendiendo todo lo que va pasando. Que cuando ustedes miren qué está pasando en Israel, ustedes digan, tengo menos tiempo ya. Ya tengo menos tiempo. Amén. Pero ¿cómo vamos a saber todo eso? Con la verdad que es Cristo. El Espíritu Santo tiene una cualidad tan linda que Él es la verdad. Él es el que nos da sabiduría. Él es el que nos revela la palabra con su verdad. Amén. Entonces, ¿qué verdad estamos creyendo? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a aplicar la verdad? Todo lo que nosotros hagamos de hoy en adelante lo vamos a filtrar con la palabra de Dios. Y no nos vamos a dejar llevar por lo que nos digan o lo que parezca que es verdad, sino por la verdad que es Cristo. Amén. Entonces usted dice, bueno, y entonces, ¿cómo yo lo aplico a mi vida de ahora en adelante? Con la palabra. ¿Cuál va a ser su filtro? La palabra. ¿Qué les estoy diciendo? Que, por ejemplo, si está un matrimonio peleando y diciéndole a la esposa, es que yo mando en esta casa. Su filtro es la palabra. Y lo siento, pero la palabra dice que la cabeza del hogar es el hombre. Entonces ahí usted ya derribó una mentira que el enemigo quiere poner en su mente y en su corazón, haciéndole creer que la mujer es quien manda en el hogar. Amén. Entonces, ¿cuál es el filtro? La palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de mis hijos? ¿Qué dice la palabra acerca de mi esposo? ¿Verdad? Ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia cristocéntrica, no Caris y titocéntrica. Amén. Somos una iglesia cristocéntrica porque nuestros pastores tienen en sus vidas a Cristo como centro. Amén. Por eso somos una iglesia cristocéntrica. Creemos en la palabra de Dios. Creemos que aquí hay vida. Amén. Entonces, este va a ser el filtro que nosotros vamos a usar. A veces decimos, bueno, ¿eso que yo estoy haciendo es bueno o es malo? Mis bromas son un poquito subidas de tono. ¿Son buenas o son malas? Busquémoslo en la palabra. La palabra es nuestra guía. Ahí está la verdad. Ese es el filtro que nosotros vamos a usar para saber cuál es la verdad. Ahora, yo cuando pensaba en esto, de ajustarnos con la verdad, en medio de tanta desinformación falsa, les quería dar un ejemplo para que ustedes entiendan lo falso y lo verdadero. No sé cuántos de ustedes saben de ese problema que hubo en China, que las carteras Chanel eran baratas. Y nos dimos cuenta que podíamos tener una cartera Chanel sin estar en la tienda, pero más barata. Entonces, así es como se va a ir transversando la verdad. Lo falso va a ser tan falso que va a parecer original. ¿Me entienden? Es un poco confuso. Pero la cartera Chanel era tan falsa que cuando yo la compraba era original. Era verdadera. ¿Por qué? Porque la cartera salía de la misma empresa donde la misma tienda compra. Pero la cartera no pasaba por la tienda donde le ponían un sello, nada más un sello que la hacía verdadera. Entonces, como la cartera no salía de la tienda, era falsa. Y así se va a ir transversando todo. Aquello que nosotros creemos que es la verdad, puede que sea falso. Pero si ustedes están arraigados a la palabra, si ustedes están cimentados en la palabra, nadie los va a engañar. Porque vamos a tener al Espíritu Santo para que Él nos hable. Por eso yo oraba hoy
por espíritu de sabiduría y de revelación, porque es lo que nosotros necesitamos, el discernimiento, para poder entender la verdad en medio de tanta confusión, en medio de tanta mentira, en medio de tanta inteligencia artificial que ya no sabemos si es la voz real, si es la inteligencia artificial, ya no se sabe. Entonces, ¿cómo la voy a aplicar? ¿Cómo voy a aplicar la palabra? ¿Cómo me voy a ceñir los lomos hoy en día yo? Bueno, ajustándome con la verdad en medio de la desinformación falsa. Amén. Ahora, el punto número 2. La integridad en la vida diaria debe de ser algo que nosotros debemos de tener siempre. Debemos de ser íntegros. ¿Qué es la integridad? La integridad es la capacidad que sostiene las personas de actuar, es la capacidad que sostiene a las personas de actuar según sus principios, valores de manera constante en distintas situaciones. Amén, tenemos que tener integridad en nuestros corazones. Porque ¿qué dijimos? Lo falso no es verdadero. Entonces no podemos ser un cristiano aquí el domingo y un mundano el lunes en las casas. O un mundano el lunes en el trabajo. ¿Verdad? No puedo yo aparentar predicarles la palabra aquí y que la leo cuando en mi casa en realidad no lo hago. Y que Dios nos libre de ser una iglesia así, porque ya vamos a ver una comparación entre las iglesias más adelante. Entonces, la integridad debe de ser un valor y un principio que debe de estar arraigado en nuestros corazones. Amén. Que debe de ser nuestro estilo de vida, que constantemente nosotros nos mantengamos íntegros. En nuestros tiempos es necesario que nosotros nos ciñamos con la verdad, que nosotros vivamos de una manera coherente, porque no es justo que nosotros vivamos en doble vida, porque nos hacemos daño a nosotros mismos, porque nos confundimos. Y la confusión no es de Dios, la confusión es del diablo, es del enemigo. Amén. Es de Satanás. Entonces debemos de vivir. ¿Cómo aplico yo entonces el ceñirme los lomos en este tiempo? Bueno, viviendo una vida llena de integridad. Y usted quizás dirá, es que yo no tengo esa capacidad, fíjese, de ser íntegro, porque mire que yo vengo de una vida y que no sé qué. Bueno, pero sabe que el Espíritu Santo le da esa capacidad. Amén. Yo no se la puedo dar. Los pastores, por más que lo aconsejen, por más que le peguen 10 coscorrones, no se puede. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacer que nosotros vivamos vidas con integridad. Que nosotros seamos personas íntegras, reales. Y yo les voy a decir, no es fácil. No es fácil en medio de mis compañeros que todos son ordinarios. Que todos dicen chistes que me dan risa, pero no me tengo que reír. ¿Verdad? Entonces, no es fácil, pero no es imposible, porque el Espíritu Santo nos da esa capacidad. En nuestros tiempos, ceñirnos con la verdad significa vivir con coherencia, como ya se los había dicho. O sea, eso quiere decir que lo que creo, lo vivo. Ahora, ¿por qué yo quiero enfatizar en esto? Lo que creo, lo vivo. Porque ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es nuestro proveedor? Pero ¿cuántos, no digan amén ahora, cuántos de ustedes tiemblan cuando falta la comida en la casa? ¿Estamos siendo coherentes? No. Ahora, yo lo pongo como ejemplo y yo he sido así. Yo digo, no, Él es mi proveedor, y ay, Dios mío, ¿y ahora cómo hago? Ay, no duermo y ando las ojeras acá, y yo, Dios mío, y un día yo dije, no, Él es mi proveedor y Él no solo es mi proveedor, Él es quien me ha dado su herencia. Y un día, en una situación bien difícil, y se los cuento porque no quiero a ustedes que me vean a mí a través de lo que yo les voy a contar, sino que oigan lo que Él ha hecho en mi vida. Y un día, en una situación bien difícil, yo me paré y dije, no, he creído una falsa verdad, voy a hacer una nueva verdad. Agarré un lápiz, agarré un papel y puse 13 puntos. Y empecé a escribir
nuevas verdades para mi vida. Escribí 13 nuevas verdades porque como yo no tengo llenadera, dije no voy a escribir 12, voy a escribir un bonus y puse la 13. Y escribí nuevas verdades. En un momento pensé que había mucha orfandad en mi vida y yo, bueno, y porque mis papás se divorciaron y yo, bueno, ¿y ahora de dónde soy? Y encontré en la palabra que dice que Él es mi padre y yo soy su hija. Amén. Y lo escribí. Y como eso trae muchos problemas, luego dije, bueno, soy amada y soy perdonada y soy redimida por Él. Amén. Luego me sentía muy enojada, muy amargada, muy infeliz y dije, soy feliz y tengo su gozo. Y todo esto lo encontré en la palabra. Y luego me sentí enferma y dije, por sus llagas soy sana. Y luego tenía muchos problemas en mi mente. En mi corazón, tenía problemas con el miedo. Entonces dije, tengo la mente de Cristo. Pienso en todo lo bueno y no en lo malo. Pienso en lo verdadero, en lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. Amén. Y empecé a estar sin paz un día. Y ese día dijo, tengo la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento y guarda mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Luego, aparte de ya había muchas cosas, pero todavía faltan. Empecé a tener argumentos raros en mi mente, ahí que más adelante les voy a contar uno. Y dije, bueno, soy libre de todo argumento en mi mente, porque cuando Él murió en la cruz, Él derribó todo argumento que haya en nuestras mentes. Y el 8, la palabra dice que Él nos prometió un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y quiero decirles a todos los que están en este lugar que no importa cuántos años tengamos de estar en Cristo. La palabra dice que Él nos prometió un corazón nuevo y un espíritu nuevo que pondría dentro de nosotros. Amén. Y es necesario que día a día nos renovemos, que le pidamos al Señor un corazón nuevo y un espíritu nuevo para poder hacer su obra de una manera diferente, aunque tengamos muchos años. En Dios, Él es capaz de hacer todo nuevo cada día. Amén. Y empecé a decir, tengo un corazón nuevo y un espíritu limpio, porque eso es lo que Él nos prometió. Y Él nos hizo muchas promesas, unas que ya se cumplieron, otras que están a punto de cumplirse y otras que se van a cumplir en el futuro. Amén. Y empecé a escribir muchas cosas y puse, bueno, yo me siento desestabilizada, Cristo es mi roca, es mi auxilio. Y empecé a buscar yo toda la Biblia, me la quería resumir para mí, ¿verdad? Y dije, Él me escogió antes de la fundación y me dio una ministrada, pero heavy, ¿verdad? Y dije, Él me predestinó y soy adoptada por Él. Y al final puse, tengo su herencia porque Él es mi Padre. Y el último puse, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y eso es plenitud, que la palabra se haga verdad en mí. Y yo, ¿por qué les digo esto? No para que ustedes digan, wow, qué maestría, qué lindo lo que Dios le dio. No, es para que ustedes vean que yo agarré la palabra y yo dije, esta es mi verdad. ¿Verdad? Mi verdad no es lo que yo he vivido. Sí, es la verdad, pero mi verdad real es Cristo. Amén, es lo que Él tiene, porque desde que nosotros nacimos, el enemigo distorsionó la verdad de Cristo en nosotros. Entonces su verdad debe de ser la palabra en nosotros. Amén. Y como les decía, debemos de vivir en vidas coherentes. Lo que creo, lo vivo. Entonces yo me levanto y lo pegué. Les voy a dar como un tip. Peguen las verdades que Dios les ha dado en la pared y díganlas. Yo la pegué en el baño porque todos los días me siento ahí. Y yo digo, la gente va a creer que está loca, porque si me piden en el baño van a empezar a leer, soy amada, soy hija, soy... Pero bueno, digo yo, es mi verdad, y si a alguien le ayuda, excelente, digo yo. Entonces, háganlo, vivan en la verdad de Cristo. Nelson lo lee todos los días también. Entonces, lo que digo, lo respaldo con hechos. ¿Verdad? Entonces debemos de vivir
la verdad de Cristo en nuestras vidas. Ahora, lo que digo lo respaldo con hechos, ¿verdad? Yo pongo ahí que soy con gozo y si Nelson me mira amargada todos los días, ¿verdad? Eso es mentira, va a decir él. Entonces, aunque me cueste, ¿verdad? Entonces yo, bueno, voy con gozo, digo yo, con gozo. Y me cuesta. Pero yo me lo digo, ¿verdad? No debemos de usar máscaras, aunque la cultura a nosotros nos empuje a querer aparentar, no lo hagamos, porque Cristo es nuestra verdad y Él merece que nosotros le demos todo, amén. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar la verdad en las disciplinas espirituales? En el punto 3. Así como el cinturón sujeta la túnica para que no tropezara, como ya les había contado anteriormente, vamos a dejar que la verdad de Dios nos discipline. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, no andar distraídos espiritualmente, ¿verdad? A veces andamos pensando más en la deuda que en lo que dice la palabra. Andamos pensando más en el problema con el esposo o más en las confusiones de la vida, que si voy a hacer esto, que si voy a hacer lo otro, que si Dios me va a dar aquí, que si no. Debemos de estar enfocados, no distraídos. Amén. Debemos de vivir en oración, no flojos, como dice ahí, ¿verdad? No flojos, sino que en oración y lectura bíblica. Poco a poco, un día a la vez, ¿verdad? Porque a veces queremos hacer mucho y no hacemos nada, pero poco a poco. Tenemos que estar listos para actuar con fe cuando la vida se nos ponga difícil o cuando la vida se nos ponga a prueba. Ahora, practicar las disciplinas espirituales, ¿cuáles son? La oración, la lectura de la palabra y tenemos que estar listos en la fe. La fe no es teoría. Quiero decirles que yo creí, la fe, la certeza, qué linda definición, pero no es teoría. La fe es práctica, porque la fe sin obra es muerta. ¿Quién lo dice? No yo, la Biblia, Jesús. El Espíritu Santo lo reveló y lo plasmaron acá. Entonces, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? Usted puede decir, sí, yo por fe, pero si no hace nada también no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, si usted está enfermo y usted, sí, la fe, pero vaya, el doctor también. Yo sé que a veces hay unos que a mí me regañan porque me dicen, que vos que tomás tanto y que... No, pero no va a ser para siempre, pero va a ser un pequeño medio que Dios va a usar, pero no va a ser para siempre. Amén. Así que pongamos en práctica la fe. Ahora, yo no descarto que Dios lo haga de inmediato, porque Él tiene sus formas, pero tenemos que actuar. Amén, tenemos que actuar. Ahora, el punto 4, ¿cómo nosotros vamos a ceñirnos con la verdad? Vamos a tener fortaleza frente a la confusión moral. Tenemos que ser fuertes. Tenemos que tener nuestras mentes fortalecidas, porque vivimos tiempos donde todo parece relativo, como les decía antes. Cada quien tiene su verdad. Entonces nos tenemos que ceñir con la verdad de Cristo. Porque es fundamental que nosotros entendamos que la opinión del mundo no es nuestra verdad. ¿Verdad? Quizás el mundo a usted le diga una cosa, pero usted no tiene que poner su verdad en las cosas del mundo, en las noticias de HCH. ¿Verdad? Yo tengo familiares que yo les digo, deje de ver eso. O sea, está bien que se informe, yo no digo que no, pero mi fundamento no es la opinión de Guillermo Maldonado, no sé cómo se llama, Eduardo Maldonado. Mi fundamento es la palabra de Dios. Amén. Que si él dice que las iglesias, miren qué problemas se van a cerrar, no. Yo creo en que Dios va a levantar a la iglesia y la va a fortalecer, amén. Y la va a afirmar en su verdad, amén. Mi fundamento no es la opinión del mundo, sino lo que Dios dice en su palabra. Ese es mi fundamento, lo que Dios dice en su palabra. Ahora, fortaleza moral es rechazar al relativismo, es rechazar a lo que yo he creído siempre, que es, que yo nací pobre moriré. Eso es mentira del diablo. Amén. En esta iglesia nos podrán decir, es que esa iglesia es de la gente de la alta. Amén, digan ustedes. Amén. Amén. Y somos de la alta, no porque tenemos mucho dinero, sino porque tenemos el reino de los cielos en nosotros. Amén. Y somos coherederos con Cristo.
Y tenemos su revelación, su palabra en nosotros. Y eso nos hace ser de la alta. Amén. Es el fundamento que hay en esta casa, que es cristocéntrico. Mi fundamento es lo que Dios dice, no lo que los demás dicen de mí, no lo que mi esposo hasta hoy dice de mí, si son cosas malas, ¿verdad? O no lo que mis papás dijeron de mí, que ay, que este cipote, porque a veces eso se arraiga en uno, y uno dice, ay, no, yo no puedo, pero Él dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así se aplica la palabra. Cuando usted no pueda leer la Biblia, ay, no la puedo leer, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted va a poder leerla. Porque todo también empieza aquí, en la mente y en el corazón. Amén. Entonces, ceñirnos con la verdad es que vivamos preparados, firmes y libres, porque la palabra es la que sostiene todo. La palabra es la que sostiene su mente, su corazón, sus manos, sus pies, su cuerpo, su familia, su esposo, sus hijos, su casa. La palabra de Dios. Ahora, habiendo hablado ya de estas aplicaciones prácticas, ¿qué es lo que vamos a poner en práctica? ¿Qué van a poner en práctica? Van a poner en práctica no hacerle contra a la mentira, no vivir en la falsedad, ser íntegros, practicar las disciplinas espirituales, tener fortaleza moral. Todo eso lo vamos a hacer en práctica. Ahora quiero hablarles, dale la siguiente, por favor. Quiero hablarles de Efeso en 2 tiempos. ¿Verdad? Saben que, recuerdan que estamos hablando del libro de Efesios, de los Efesios. ¿Verdad? Estamos hablando de una ciudad donde Pablo predicó. Entonces la vamos a ver en 2 tiempos. Que los tiempos no son muy separados a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Amén. Y yo deseo con todo mi corazón que Dios les hable en esto. Entonces, comparaciones de Efesios en 2 temporadas diferentes. Vamos a ver 2 temporadas diferentes. Dale la siguiente. En tiempos de Pablo, los Efesios eran una iglesia en crecimiento y afirmación en medio de la idolatría. O sea, Pablo les enseñó doctrina para que ellos fueran libres de la idolatría, para que ellos dejaran de creer en los dioses que ellos creían. Porque Pablo les dijo, sí, ustedes le oran a Artemisa, pero Artemisa no los oía. Pero el Dios que nosotros creemos sí nos oye y sí nos ve. Amén. Entonces la doctrina que Pablo les enseñó. Pablo les enseñó a vivir las riquezas espirituales en unidad y firmeza. Les enseñó la práctica, lo que ya dijimos anteriormente. Ahora, en tiempos de Juan, cuando empezamos a hablar todo de esto de Efesios, en mí empezó a crecer una duda y yo me acordé que la palabra dice en Apocalipsis 2 que había una iglesia, la iglesia de Efeso, y será la misma, decía yo, porque no lo había estudiado de esa manera. Y pues es la misma, solo que en 2 temporadas. Está la iglesia del libro de Efesios, la iglesia de Efeso, es la misma iglesia que la que aparece en Apocalipsis 2. Entonces, en tiempos de Juan, ¿por qué en tiempos de Juan? Porque Dios le reveló a Juan Apocalipsis. Entonces, en tiempos de Juan, unos 35 años después, Jesús reconoce la perseverancia de la iglesia de Efeso. Él trabajó y rechaza a los falsos maestros. Pero Jesús también confronta a esta iglesia porque les dice algo muy duro. Has dejado tu primer amor. O sea, los efesos, que recuerdan todo lo que Dios les habló en la doctrina, ¿verdad? Les habló de llevarse bien con los otros, del rol de los padres, de los hijos, de que cimentados en amor, de que la gracia, les habló todo eso. Pero después Jesús, Dios, porque ahí hay una conversación entre Dios, Jesús, el Espíritu Santo, y le revelan a Juan y le dice, pero tengo contra esta iglesia que pasaron los años y dejó su primer amor. Y ustedes, si leen Efesios dice, cimentados en amor, y ahí hay un poema bien bonito, a mí me gusta esa parte, es bien bonita. Y que cimentados y arraigados en el amor, pero Jesús les dice, pero después de tantos años han dejado su primer amor. Y hace una cosa,
Jesús llama a esta iglesia a arrepentirse y a volver al amor inicial. Arrepiéntanse y vuelvan a sus primeras obras, les dice. Ahora, es la misma iglesia, pero es en dos contextos diferentes. No sé si me van entendiendo lo que les quiero explicar. Entonces, dale a la siguiente, Tato. Entonces, aquí hay un cuadro comparativo que no sé si está muy chiquito, pero hay un cuadro comparativo de Efesios 6 y Apocalipsis 2. En Efesios 6, el llamado espiritual es a ceñir nuestros lomos con la verdad. En Apocalipsis 2, Jesús les dice, en sentido espiritual, Pablo les dice, ciñan sus lomos con la verdad. Pero en Apocalipsis, Jesús le dice a esta misma iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué duro va. Va que el paralelo es muy duro. Ahora, ustedes vayan evaluándose si ustedes son esa iglesia en 2 temporadas. Porque este es el fin de esta tabla. Porque yo no lo puedo evaluar a ustedes. Ahí evalúense ustedes solitos. O se aprueban o se reprueban. Ustedes solos. Entonces, Pablo le dice, cíñanse con la verdad. Apocalipsis, Jesús le dice, porque dice en Apocalipsis que Él es el que anda en medio de los 7 candeleros. Jesús. Jesús le dice, tengo contra ti, iglesia de Efeso. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es la conexión? Que la verdad debe ceñir el corazón, pero sin apagar el amor. ¿Qué es lo importante de ver estas dos facetas de la iglesia? Es que la verdad es importante, que nosotros la apliquemos en nuestros corazones para que tengamos doctrina, pero también tengamos amor. Porque si nosotros solo nos basamos en la doctrina y nosotros nos quedamos ahí, podemos ser como los fariseos, que ellos se sabían la doctrina, pero no había amor en sus corazones, compasión para amar a Jesús y su palabra. Entonces, la verdad debe de ceñir el corazón, pero sin apagar el amor. ¿Verdad? Yo declaro, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que esta va a ser una iglesia que vamos a vivir en el primer amor y que vamos a vivir con la verdad, con la doctrina, pero también vamos a vivir con fuego en el corazón. Amén. Porque si no hay fuego en nuestros corazones, hacemos las obras y empezamos a llenarnos de, ay, que yo lo hice. Yo hice este discipulado, yo hice esta prédica, ay, yo hice estos devocionales. No. Entonces, eso pasó con esta iglesia. Entonces, por eso debemos de ceñirnos con la verdad, pero tenemos que tener siempre fuego en nuestros corazones y pasión para amar a Dios. Amén. Ahora, la virtud que destacamos de estas dos iglesias, la virtud de la iglesia de Efesios 6, es que la firmeza en la verdad es la integridad. La firmeza en la verdad es integridad, es preparación contra la mentira. Y en Apocalipsis, perseverancia, trabajo arduo, discernimiento contra los falsos apóstoles. Y la conexión es que la iglesia obedeció en mantenerse firme en la verdad. Amén. Si ustedes se fijan, Dios quiere que nos mantengamos en integridad, pero también que hagamos el trabajo arduo, pero que aprendamos a tener discernimiento, que no dejemos la verdad a un lado. Amén. Porque tenemos que obedecer a Dios y mantenernos firmes en la verdad de Cristo. Ahora, las debilidades. La debilidad de la iglesia de Efesios, el riesgo que tenían a la flojera o a la pereza espiritual o a la confusión por el contexto. En Apocalipsis perdieron la pasión y la ternura del amor por Cristo. La conexión de estas dos es que se enfocaron en la verdad, pero descuidaron el amor. Entonces, sí tenemos que tener en nuestros corazones la verdad, pero también el amor de Cristo presente siempre. La advertencia que en Efesios sin verdad serían vulnerables al engaño. En Apocalipsis sin amor perderían su lugar en la presencia de Cristo. Y la conexión es que la verdad sin amor es sequedad espiritual. Amén.
Si usted cree en todo, pero no hay amor, de nada sirve. Entonces tenemos que tener verdad, pero tenemos que ser llenos de amor. Por eso Pablo les habló del amor. Y por último les habló de la verdad. Porque el amor fue lo que venció al mundo. Amén. La solución, esto es lo que más me gusta, la solución. La solución en Efesios era ceñirse cada día con la palabra, con la verdad y la integridad de Dios. En Apocalipsis, Jesús les hace un llamado. Y Jesús es tan lindo que tiene misericordia y no los desvive, como dicen ahora, sino que les dice, arrepiéntanse y vuelvan al amor inicial y a las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? Todo lo que les enseñó Pablo en Efesios. El amor, la gracia, cimiéntense en amor, ámense unos a otros, sean una gran familia, adopten a todos porque Jesús los adoptó. Hombres cumplan su rol, mujeres cumplan su rol. Y saben, ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a esta iglesia, porque no somos diferentes a la iglesia de Efesios y a la iglesia de Apocalipsis. De Efesios en Apocalipsis, no somos diferentes, somos los mismos. Él nos está haciendo un llamado a arrepentirnos, a volver al amor inicial y a las primeras obras. Y la conexión es que debemos de equilibrar la verdad que sostiene y el amor que enciende. Amén. Y como conclusión, la verdad de Dios es el cinturón que ordena y sostiene nuestras vidas. La verdad de Dios es el cinturón que ordena y sostiene mi vida. Y el amor de Dios es el fuego que mantiene vivo el corazón para Cristo. Así que usted no puede tener verdad sin amor o amor sin verdad. Necesita tener verdad y amor, ceñirse sus lomos con amor. Amén. Necesitamos la verdad que sostenga y el amor que encienda nuestros corazones. Y quiero que se queden con esa frase. Necesitamos verdad que sostenga y amor que encienda nuestros corazones. Amén. Y por último, solo quiero compartirles un pequeño testimonio. Como les dije al inicio, no para que me vean a mí, sino para que vean al creador del milagro en mi vida. Tampoco vean el milagro, vean al que hizo el milagro. Amén. Hace muchos meses, o no recuerdo si el año pasado, yo atravesé una situación de ansiedad demasiado difícil, que incluso no muchos de mi familia lo saben, pero algunos sí. Yo pasé una situación de ansiedad tan difícil que yo creía que me iba a morir. Pero en mí estaba la sensación viva, latente, que yo me iba a morir. Al punto que un día me llevaron temblando al médico y yo solo me acuerdo que me acosté en esa camilla y yo me dormí. Porque yo dije, aquí ya estoy segura, aquí me reviven, dije yo. Así. Y a mí también me daba risa cuando lo contaba, porque yo decía, yo lo que pensaba. Pero mi cuerpo, mi mente, mi corazón no dejaban de pensar que yo me iba a morir y yo me voy a morir, me voy a morir. Entonces no dormía. Entonces la situación empeoraba. Porque yo decía, si yo me duermo, es que me muero, decía. Me muero, me voy de aquí. Y tantas cosas en la mente, ¿verdad? Y yo decía, me voy a morir y me voy a morir. Pues empecé a entrar en un proceso, no solo, empecé a entrar en un proceso espiritual y físico. O sea, lo acompañaba de una sanidad interior, pero también lo acompañaba de un psicólogo, de un psiquiatra. Muchas personas hoy le dan miedo decir, ay, voy al psiquiatra, porque creen que los van a amarrar, ¿verdad? Como en camisa de fuerza. Pero no, esa es una mentira que ha estado en nuestras mentes. Y empecé mi proceso. Y un día, es que me da ganas de ir. Y un día iba yo a mi consulta y yo dije, Señor, quizás esa doctora ni es cristiana, pero tú háblame a través de ella. Y cuando yo empiezo a contarle mi vida, ¿verdad? A ella, y ella solo me oía y me oía y me oía. Y ella me dice, de todo lo que me dijo una frase y me dijo, es que vos lo que te pasa es que te da miedo morirte. Pero yo no sabía, cuando a mí me pasó todo eso, yo no sabía.
que yo tenía ese temor. Y me dijo, ¿qué pasó en tu vida que te entró ese temor? Entonces yo, ahí mismo analizando todo, yo le empecé a contar a ella que mi papá en una ocasión tuvo una convulsión y yo salí corriendo y me encerré y yo tenía miedo que él se muriera. Y ese espíritu entró en mí y me ató a saber desde cuándo, porque a él le pasó cuando yo era muy niña. Entonces yo toda mi vida crecí con ese temor, solo que va creciendo, se va ahí metiendo y un día explota. Y ese día yo llegué a mi casa con una luz en mi mente y yo dije, yo tengo miedo a la muerte. Pero dice la Biblia que Él venció a la muerte, amén. Y yo dije, Señor, yo le tengo miedo a la muerte, yo tengo miedo a morirme, pero tú resucitaste. Y yo empecé a recordar la palabra y empecé a recordar todo lo que el Señor dice acerca de la muerte y llegué a un versículo. No crean que Dios me lo dijo y me lo susurró, así como todos creemos muchas veces, ¿verdad? No crean que fue como que Él me dijo, Salmo 20, no. O sea, fue que yo recordé que en la palabra Él habla de que Él venció a la muerte. Y yo dije, un versículo de eso va a cambiar mi vida. Y me encontré con Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Y démosle un fuerte aplauso a Él. Porque Él, a través de su palabra, de su verdad, y yo les quería contar esto porque esa es la verdad. Que aunque esté muerta, voy a vivir en Cristo Jesús. Y yo dije, bueno, ¿y por qué me preocupo entonces? Si me muero vivo, dije. Y esa mentira salió de mi mente, ese día salió de mi corazón y jamás volví a pasar por una circunstancia de esa. Mi vida empezó a mejorar, mi sueño empezó a volver. Con un poco de ayuda, sí, pero gracias a Dios hoy, la doctora me volvió a ver y me dijo, ya la miro diferente, me dijo. Y yo le dije a Nelson, ya estoy sana. ¿Verdad? Y les comparto esto, no para que vean mi proceso, sino para que vean lo que Dios hizo, porque fue Él, fue su mano, fue su ayuda, que me sostuvo cada día. ¿Sí? Por eso hoy yo me siento orgullosa de estar aquí, porque hace unos meses no podía pararme a compartir la palabra, porque me temblaba todo. Pero el Señor lo hace de nuevo, tío. El Señor lo hace de nuevo. El Señor lo hace de nuevo, pastores. Así que creamos en Él. Y perdonen si me conmuevo, pero cuando con Nelson vemos atrás el proceso, vemos la mano de Dios. Amén. Y así como yo he visto la mano de Dios, yo sé que ustedes lo van a hacer. Pero no es fácil. Y eso requiere de que día a día doblen sus rodillas delante de Él. Se tiren como muertos ahí y que le digan al Señor, Señor, mi vida está en tus manos. Tú eres la verdad. Tú eres quien me sostiene. Y no importa si quizás sea una situación igual, una situación diferente, una situación de sanidad, lo que usted esté pasando, una situación del corazón, el Señor nos prometió darnos un corazón nuevo y Él lo va a hacer. Amén. Y la verdad de Cristo nos va a sostener siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí donde están, quiero pedirles que se pongan de pie y que hagamos una oración. Amén. Solo decirle a Rafa que cante Estar Contigo. Gracias, Jesús. Yo sé que la presencia de Dios está aquí.